Para ubicarnos dentro del entorno donde se suceden los hechos, partimos de una monarquía regida por Alfonso XIII, quien en 1923 favorece la instauración de una dictadura militar ejercida por el general Primo de Rivera, quien dimite y da paso en 1931 a elecciones, donde se enfrentan monárquicos contra republicanos, y como resultado, el Frente Popular gana elecciones y se instaura la Segunda República presidida por Manuel Azaña. La inestabilidad social se incrementa y en 1936 estalla la Guerra Civil y es hasta 1939, cuando el general Franco toma el control total del país. Cómo era mi vida o nuestra vida en la familia antes de la guerra. O sea, no puedo saber qué tan acomodados éramos. Sin embargo, sí sé que éramos de la clase media y que inclusive en verano salíamos de vacaciones, porque cuando empezó la guerra estábamos de vacaciones en un lugar de veraneo. ¿Y era una casa, era un hotel, era un como un resort? No. Era una pensión en la zona de la Sierra de Guadarrama, que es donde está el Espinar. Es una zona fresca, la zona de la Sierra de Guadarrama tiene nieve casi todo el año. Uh-huh. Entonces, pues en verano es más fresca y es un lugar donde acostumbraba ir las personas de la clase media, de no muchos recursos, ¿verdad? Uh-huh. Porque los habitantes del Espinar rentaban sus casas o recibían en calidad de huéspedes a los veraneantes, ¿verdad? Sí, ¿tú te acuerdas si tú ibas a la escuela? Sí me acuerdo que iba a la escuela. Por cierto, me acuerdo hasta de la calle que quedaba muy cerca de donde nosotros vivíamos. Había que atravesar una avenida amplia, pero que en aquella época no tenía. ¿Ustedes iban solos? No, nos llevaba mi papá. Uh-huh. Atravesamos una calle que era muy importante, pero pues en España no había coches, ¿no? En 1935, 36, pues no había coches. Muy pocos. Entonces atravesábamos y sí me acuerdo de la calle y que el kinder estaba en un piso. Había que subir escaleras. Sí, me acuerdo de esto. También recuerdo que los niños, por lo menos dos, otro niño y yo, hacíamos travesuras porque por alguna razón en nuestra mochila llevábamos alfileres. ¿Ah, sí? Sí, y nos arrastrábamos por el suelo y le íbamos picando las piernas a todas las piernas que íbamos encontrando. ¿Y los castigaban? Pues no me acuerdo de los castigos, pero sí informaban a los padres y los padres nos reprendían, ¿verdad? ¿Y si estaban en un piso, cómo jugaban o qué? ¿Tenían su recreo o qué? No recuerdo de recreo. ¿No recuerdas de cómo jugaban? No. ¿En la escuela? No recuerdo. En la escuela. En la misma escuela se jugaba, pero se jugaba no en la forma en que hoy se conocen las escuelas aquí, que tienen un patio y que tienen unas canchas de basquetbol o de voleibol. No, allí se jugaba éramos párvulos. Uh-huh. No se te olvide que éramos párvulos y tenían que tener los maestros control sobre los niños. Entonces lo que se hacía era simplemente hacer juegos de niños dentro de un local cerrado. Uh-huh. Es de lo que me acuerdo, que es muy poco lo que me acuerdo de esa edad. Y cuando tú ya salías de la escuela, o sea, más o menos, ¿cuál era la rutina que ustedes seguían? ¿Tú vivías en Madrid? En Madrid, sí. En una parte céntrica. Pues hoy es una parte céntrica, pero era un barrio modesto. Uh-huh. Cuatro Caminos es un barrio modesto. Uh-huh. Y lo sigue siendo. Es más, hoy en día tiene mucho comercio y está muy cerca del centro, pero tiene mucho comercio y tiene unas zonas residenciales muy importantes. Uh-huh. Ahora, como Madrid no era muy grande, en aquella época
estaba la zona más céntrica, que era donde vivía gente más acomodada, porque vivía el barrio Salamanca y toda aquella zona donde eran la zona privilegiada, la zona equivalente a lo que hoy es Polanco, alguna cosa así. Y nosotros estábamos intermedios, porque después, más allá de donde vivíamos nosotros, o sea, Tetuán, se llama Tetuán de las Victorias, así se llamaba la estación del metro, y la región y la zona, ya eran familias humildes donde vivían ya. Nosotros vivíamos en departamento y allí se vivía ya en casas de estas que hacían las propias, los propios cabezas de familia, modestas, inclusive ahí vivía la gente, como se acostumbraba en España, la gente que se llamaban traperos. Era la gente como aquí hoy encuentras en este rumbo, gente que tiene un letrero que dice compro ropa usada. Sí, bueno, sí, los ropa. Bueno, pues allí los traperos iban por las calles con un carrito tirado por un burro, y iban gritando que compraban cosas, ropa usada, muebles y todo lo que fuera usado. Y la mayoría de la gente le vendía por unas cuantas pesetas, vendía lo que tenía. Trastes, por ejemplo, de cocina, que ya estaban rotos, inclusive pues los soldaban ellos y luego los vendían, tenían sus mercados donde vendían esos productos. O sea, era la clase más humilde de Madrid, que estaba a la misma distancia que nosotros estábamos del centro, ellos estaban de nosotros. Más alejados del centro, estábamos más en la periferia. Sí. Y de ese tipo de situaciones, ustedes obviamente se manejaban a pie en autobuses, o qué era lo que había. No. En Madrid existía el metro. El metro es de principio de siglo. Sí. El transporte tradicional era el metro. Y había tranvías. Casualmente, la glorieta de Cuatro Caminos, a una cuadra de donde nosotros vivíamos, era una terminal de los tranvías y del metro. No era terminal del metro, el metro continuaba hasta Tetuán de las Victorias, pero era una glorieta importante, sobre todo por los tranvías. Y entonces, vamos a ver de lo que te acuerdas de... ¿Ustedes se levantaban? ¿En qué piso vivían del edificio? En el primer piso. En el primer piso. Y el acceso era así, tú podías platicar incluso con la gente, ¿no? De abajo. ¿O no tenían ese tipo de cómo se vivía en esa parte de Madrid, ¿no? Bueno. ¿Qué tanto se llevaba la gente? O sea, ¿qué tanto el barrio pertenecía a la gente? Déjame explicarte que de 5 años, o sea, del 36, de cuando empezó la guerra, me acuerdo muy poco, algo de lo que te comenté sobre el kinder, y de que mi papá me llevaba de la mano por algún lugar que posiblemente era el centro, era la Gran Vía, posiblemente, porque no recuerdo con claridad. Tengo más recuerdos de los 3 años de la guerra. De los 3 años de la guerra. De ahí sí, pero desde antes del 36 es mínimo. Es mínimo. Pero lo que tú te acuerdas era que eras totalmente pacífico, de que todo, o sea, que no había nada que te impactara, no había que tuvieras noticias, o sea, que tú hubieras podido percatarte de que había una situación difícil en España. No. Lo que oía yo en casa eran las quejas de mis padres por las huelgas, sí, por las grandes huelgas. Eso es lo que ella quejarse. O sea, ya ves, los españoles somos muy dados a despotricar contra las situaciones que nos incomodan. Y sí me acuerdo que se hablaba mal en casa sobre las huelgas, porque en España durante la monarquía había un señor Primo de Rivera, que era un dictador, el dictador Primo de Rivera. Entonces tenía
entre la monarquía y la dictadura tenían al pueblo muy sometido. España pues era un país de obreros y campesinos. Entonces, cuando se vino la situación de 1931, las elecciones de 1931, el pueblo votó por la República. Sí. Por la República. Y entonces el rey salió desterrado, se acabó con la dictadura y con todo este tipo de situaciones opresoras. Y el pueblo lo que hizo fue pensar que ya tenían todas las libertades y que podían actuar en una forma como ellos querían, ¿no? O pensaban. Y resulta que, bueno, pues se le dio libertad ya era una democracia como se veía en aquella época. Y entonces empezaron mucho las huelgas, las quejas de los obreros, y entonces había muchos conflictos porque llegó a haber una huelga, de esto yo no me acuerdo, pero oía yo los comentarios en casa, de la huelga general, donde no había transportes, donde no había comercios abiertos, donde no había nada. El que no tenía alguna provisión en casa se quedaba sin comer, y el que tenía que ir a algún lado tenía que transportarse caminando. Estaba en huelga el metro, estaba en huelga los tranvías, todo estaba en huelga. Entonces todo eso yo oía, las quejas, pero no recuerdo haberlo vivido. Ok. Entonces, cuando empieza toda esta situación de huelgas, que también se supone que hay incendios de iglesias y se empiezan a hacer las milicias, todos esos movimientos, ¿tú nunca te diste cuenta? No me di cuenta. Yo oía los comentarios en casa porque esto se dio. Resulta que todo lo que era el ala reaccionaria, ¿sí?, lo que era la monarquía, los monárquicos, los burgueses, el clero, los militares. Quizá habría otros grupos también. Eran opositores de la República, porque la República, como un gobierno nuevo, fue débil, fue un gobierno débil. Entonces lo que sucedió es que todas las fuerzas estas reaccionarias hacían todo lo posible por volver a tomar el control, porque fracasara la República. Sí. Entonces la República se apoyó en los sindicatos. El gobierno era republicano, era una república de ideas, diríamos, centrales. No era... De izquierda. Pues eran liberales, sí, algo tiraban más a la izquierda que obviamente que a la derecha, pero se aliaron con socialistas, comunistas, que en ese momento estaba muy de moda porque había pasado recientemente Lenin por España y había soliviantado los ánimos de los obreros. Entonces había mucho comunista, había unos anarquistas, sí, había mucho anarquista, entonces se alió con ellos. Entonces apretaba por un lado las fuerzas de derecha y se defendían los de la izquierda. Y entonces eso originó que todo lo que eran activistas de izquierda atacaban a los de derecha y viceversa. Entonces había matanzas. Como esto sucedió, por ejemplo, en el 36, la guerra empezó el 18 de julio del 36, era pleno verano. En verano en España, pues la gente que no ha salido de vacaciones
o todavía no salido de vacaciones, salía a la puerta de su casa, ya al atardecer, con la fresca, pues hay que estar un poco más fresco fuera de la casa. Había familias completas que ametrallaban de un lado y del otro. Pasaban, por ejemplo, unos de los de la derecha más reaccionarios eran los falangistas, sí. Era la falange. Entonces pasaban armados y ametrallaban a los que estaban tomando el fresco fuera de su casa. Y luego lo que hacían los de la izquierda es que agarraban algún burgués o algún cura o alguna cosa, y así empezó. Por eso empezó, si atacaron los de derecha un sindicato socialista o comunista, como era la UGT o como era la FAI, como era uno de estos. Entonces aquellos agarraban y luego quemaban una iglesia, porque habían intervenido los curas o los católicos. Y así es como empezaba ese movimiento. Y yo oía los comentarios en casa, pero yo no los vivía, yo era muy chico. Yo los escuchaba, los comentarios. Pero sí se empezaba a sentir toda esa tensión. De eso yo no me acuerdo. Me acuerdo, sí, exactamente el día que empezó la guerra, ese día. Ok, ese día, bueno, primero que nada, ¿mi abuelito qué puesto tenía? Tu abuelito era inspector de policía. Estaba a cargo de una inspección de policía, porque la jerarquía era la Dirección General de Seguridad, era el órgano policíaco, la cabeza. Después estaban las comisarías, las comisarías que abarcaban áreas importantes de Madrid. Y luego venían las inspecciones, que dependían de una comisaría, diríamos, era como una sucursal pequeña, ya en barrios, porque una comisaría abarcaba muchos barrios y una inspección abarcaba nada más un área pequeña, ¿verdad? Pero esto es una organización que pertenecía al gobierno republicano. Sí, era la policía, era la policía de Madrid. Era la policía del gobierno republicano, sí. Y ya era la que tenía que estar lidiando con este tipo de cosas, me imagino. Así es, ¿no? Así es. Luego sucedió, el gobierno fue incapaz de controlar ese tipo de situaciones. Sí. Entonces se formaron policías fuera de la policía. Por ejemplo, había... ¿De civiles? De civiles. O sea, estaba la policía falange. La falange tenía una especie de policías, diría, eran los más preparados, o que habían o estaban en la misma policía, pero lo hicieron dentro de su partido. Los que tenían experiencia, esos hacían de policía. Lo mismo ocurría en los sindicatos socialistas o comunistas. O sea, yo un poco más adelante en la guerra, por ejemplo, el Partido Comunista tenía sus propias cárceles, las llamadas checas. Ellos detenían a la gente que querían, la encerraban, hacían un juicio sumario y la fusilaban sin conocimiento de la policía. O sea, esto, ya adentrándose en la guerra, esto ya platicado por mi padre, ¿verdad? Porque estando en la policía, él, durante la guerra, que lo ascendieron a comisario de policía, pues resulta que detuvieron los comunistas a un noble y lo tenían en una checa. Se sabía que el que entraba en una checa iba por ahí, lo iban a fusilar. Le daban el paseo, lo que llamaban los comunistas, es decir, lo sacaban en el coche y en un campo por ahí, o en las tapias de un cementerio, ahí los fusilaban. Entonces, la familia de un noble, algún marqués, algún duque, algún conde, alguna cosa de esas, la familia fue a ver a mi padre a la comisaría, que era la comisaría, diríamos, institucional, ¿verdad? La legal, a decirles lo que había pasado con este sujeto, y entonces fue mi padre con fuerzas policíacas a sacarlo de la checa. Lo sacó y lo metió en la comisaría a ver cuáles eran los cargos. Los cargos, pues es que era de la realeza, ¿verdad? Sí. Y lo dejó en libertad, porque pues no había acusación, no había cometido delitos de sangre, no había fusilado a nadie, entonces
pues lo dejó en libertad. Y entonces ahí mi padre se buscó el gran problema de su vida, porque ya se convirtió en enemigo de los comunistas que en el tiempo se adueñaron de la situación. Sí, entonces a mí eso me cuesta trabajo entender, porque era el golpe militar, o sea, por lo que va a iniciar ya una guerra terrible. Toda la sociedad civil de España se fortalece con estos frentes, ¿no? Comunistas, socialistas, anarquistas, todos estos, para defender, y lo logran, o sea, en un tiempo logran defender y que no siga. Es cuando se muere uno de los Sanjurjo, ¿no? El general Sanjurjo, que según los comentarios que circulaban en España, el general Sanjurjo era el indicado para manejar el movimiento de rebelión, y Franco, que era el gran ambicioso, se decía que él lo había mandado descomponer el avión, porque los dos mueren, tanto Junjo como Emilio Mola. El general Mola mueren en accidentes aéreos, de aviación. Y exactamente pues cuando era conveniente para Franco, ¿no? Exactamente, porque eran dos generales muy, muy importantes que tenían las posibilidades de dirigir el movimiento. Sí. No hay que olvidarse que Franco fue el general más joven de Europa. Sí. O sea que era una persona muy inteligente y muy capaz. Sí. Y es un individuo que estaba entrenado en la verdadera guerra, porque hay mucho militar de escritorio, de los que planean y de los que dirigen, pero Franco, que estaba en África, en las posesiones de África, ahí hubo siempre lucha contra los moros, contra la gente dominada. Entonces sí tenía la experiencia de la guerra con sus fuerzas entrenadas y capacitadas. Inclusive estaban asumando los moros. Sí, es con lo que él entra, ¿no? Pues sí, entra por la parte de Andalucía. Sí. Pero entonces, cuando el frente que forma toda la población en España contra el ejército, contra estas guardias, no estaban unidos, o sea, sí había diferencias entre los comunistas, entre los socialistas, entre los anarquías, por este estilo de cosas, ¿no? El gobierno en sí no apoyaba a estos grupos. No, el gobierno era un gobierno republicano, democrático. Y estas otras fuerzas son más radicales. Sí. Entonces tenía que controlar por un lado a los comunistas, por otro lado a los falangistas, por otro lado los requetés también eran muy agresivos. Lo que pasa es que eran pocos. Los requetés, diríamos, era la fuerza militar de la monarquía. La monarquía ya no estaba en España, pero pues la gente monárquica, los jóvenes, todo esto de los que eran afines a la monarquía o hijos de los mismos nobles, eran los requetés. También era una fuerza agresiva, pequeña pero agresiva. Sí, ok. Entonces, vamos a regresarnos tantito. El día que estalla la guerra, estaban ustedes veraneando. Estábamos, el 18 de julio de 1936, estábamos en el Espinar. Ese día mi padre estaba con nosotros. Sí. El Espinar de Madrid creo que son 80 kilómetros o 90 kilómetros, muy, muy cerquita. Creo recordar que era un sábado, era un domingo. Era un fin de semana, viernes, sábado, domingo, era un fin de semana. Y por radio, que era lo único que había en aquel entonces, inclusive los de galena, los radios de galena, eran unos radios que tenían una piedrita con la que se cantaba. Empezaron del gobierno central a solicitar a todos los funcionarios públicos que estuvieran fuera de su puesto, que estuvieran veraneando fuera de su puesto de trabajo, que se reintegrasen inmediatamente a Madrid, a su puesto, a su trabajo. Ese sábado, creo recordar que era un sábado, mi padre regresó a Madrid. Ese día, en la noche, estalló la guerra. Porque nosotros estábamos en casa de unos amigos en el centro del Espinar. El Espinar es un
lugar pequeño, un pueblo pequeño, quizá tendría, no sé, 2.000 o 3.000 habitantes, y pequeño. Entonces hay muchas casas por donde pasa la carretera, al frente de la carretera partía en dos el pueblo. Y nosotros vivíamos un poco más retirados, donde estábamos alojados, estábamos un poco más retirados, quizá a 500 o 600 metros de ahí, pero las amistades vivían precisamente en una de las casas que estaban frente a la carretera. Ese día por la tarde, porque todavía era de día, estábamos los niños jugando frente a la calle, a la carretera, y empezaron a pasar camiones con unos individuos, camiones estos de redilas, con individuos que traían un brazalete rojo puesto en el brazo, y iban por las tabernas estaban abiertas, y se bajaban, iba el camión, se paraba frente, me acuerdo, de una taberna que estaba casi enfrente de donde estábamos jugando nosotros, y se bajaban unos cuantos, se metían a la taberna y gritaban, acompañarnos si no queréis morir porque vienen los fascistas a destruirnos. Y entonces agarraba mucha gente y se subía al camión y otra se quedaba. Entonces me acuerdo de eso porque ya iban armados. Eran obreros, no sé si socialistas, comunistas, obreros, se les veía con su boina, sin rasurar, con facciones de campesinos y armados, y con un brazalete rojo. Quiere decir que se estaban afiliando, diríamos, al ejército republicano. Ese día que estalló la guerra, el Espinar quedó ya dividido. Se dividió España en varias fracciones, porque el control que tomaron los militares, así quedó, y nosotros quedamos en la zona de Franco. Ese mismo día vimos pasar a estas personas que eran leales a la República, sin embargo iban a unirse más hacia Madrid, a proteger al gobierno. Sí. Para allá iban. La guerra más cruenta se originó ahí en la Sierra de Guadarrama, precisamente, porque ahí fue donde se atrincheraron las fuerzas de la República y las fuerzas de Franco. Ahí fueron las grandes batallas, y nosotros ahí fue donde quedamos divididos. Mi padre se había ido ese día por la mañana, porque creo que el aviso lo habían dado el día anterior, y se había ido a Madrid, y ya ahí quedamos divididos. ¿Y entonces ponen un cerco y ya nadie puede pasar? O sea, ¿está tomada esa parte? Sí, es como una guerra, hay un frente de por medio. Ya ahí está el frente. Por hay eso un frente, ustedes, sí. O sea, ¿y entonces ahí qué pasa con ustedes? Ahí qué pasa, bueno, resulta que como era un pueblo de campesinos, el Espinar, había muchos campos sembrados con trigo. Me acuerdo que el trigo, bueno, se segaba. Segar es con una hoz o con una guadaña, se corta, luego se extiende en el suelo, y luego con una especie de tabla, una tabla grande, que tiene incrustadas unas piedritas abajo, muchas piedritas, una tabla que va tirando un caballo, le va dando vueltas a una extensión grande, está dándole vueltas, y está rompiendo, trozando lo que es el trigo, y así se va desmenuzando. Y nosotros, jugando, nos subíamos arriba de esa tabla, porque la iba tirando un caballo. Entonces había estos lugares que se llamaban las eras, y eran las bodegas, unas enormes galerones, donde guardaban el trigo. El trigo antes, para que se secase, después seco, después, o sea, con su flor o con su tallo, después ya era desmenuzado, después ya era encostalado, pero eran unos grandes bodegones. Bueno, resulta que esto estaba cerca de nosotros, estas bodegones, y cuando empezó la guerra, ahí llevó el ejército de Franco moros, y los metió precisamente en esos galerones. Ahora,
Esos galerones, diríamos, te voy a poner un ejemplo, estaba aquí la Sierra de Guadarrama, aquí estaba el Espinar y los galerones estaban aquí. Entonces, ¿qué sucedía? Las fuerzas republicanas cañoneaban a los moros aquí, pero la precisión de los tiros, y nosotros estamos casi en el centro de la línea de fuego. Los moros disparaban contra los republicanos y nosotros en el centro. Entonces, y además había otra cosa, los moros que eran unos desalmados, se metían a las casas a violar mujeres, a saquear, era gente casi salvaje, ¿no? casi salvaje, con mercenarios, salvaje, no respetaba nada. Entonces, como había mucha gente veraneando y pues algunos se conocían, pero en ese momento se unieron y acordaron huir del Espinar por el riesgo que aquello implicaba. Y entonces, una noche, como era mi vida o nuestra vida de la familia antes de la guerra, o sea, no puedo saber qué tan acomodados éramos. Sin embargo, sí sé que éramos de la clase media y que inclusive en verano